Bueno, muy buenos días a todos, buenas tardes, mejor dicho, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Campos, soy el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Argentino-Británica, la BritCham. Les doy la cordial bienvenida a este nuevo encuentro que tenemos en el marco de la Comisión de Sustentabilidad de la BritCham. Para la Cámara es un sector estratégico, la sostenibilidad, y en esa línea tenemos el gusto y el placer de tener tan distinguidos speakers de distintas partes de nuestro país. Y para dar comienzo a este encuentro, en el que hemos denominado Iniciativas Públicas Sostenibles, el camino hacia la transición energética, economía baja en carbono. Le voy a dar paso a Pablo Krimer, socio del estudio Brusú Funes de Rioja, quien va a introducir y moderar el encuentro. Así que, Pablo, el piso es tuyo. Gracias Alejandro. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse y gracias a cada uno de los oradores. Fue un gran esfuerzo desde la Cámara hacer esta mesa bien federal y creo que por la convocatoria puedo decir que estamos teniendo éxito. Les agradezco a cada uno de los oradores por estar acá. Ahora los voy a presentar. Y la idea de esta jornada es que cada uno de los oradores haga una presentación de 15-20 minutos y después vamos a abrir a preguntas. Si van surgiendo preguntas, pueden hacerlas en el Q&A, la opción abajo de preguntas y respuestas que tiene Zoom. Y a lo último, después del último orador, yo las voy a ir leyendo. Así que, bueno, no les robo más tiempo. Gracias de vuelta a todos por conectarse. Voy a presentar a los presentes, a los oradores. Está Sergio Mansur, el secretario de Biocombustibles y Energías Renovables del Ministerio de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba. Pablo Gabuti, el gerente general del ente regulador de los servicios públicos, también de la misma provincia. Carla Brizuela, ella es subsecretaria de Relaciones Internacionales y Cambio Climático en la Secretaría de Estado de Cambio Climático de la provincia de Misiones, y Lorena Leitner, ella es secretaria de Hacienda en la Municipalidad de Godoy Cruz de la provincia de Mendoza. De vuelta les agradezco a los oradores por estar acá, por el compromiso. Creo que va a ser muy interesante conocer las políticas públicas de cada una de sus jurisdicciones que están llevando a cabo y diseñando con respecto al cambio climático, la transición energética y cuestiones ambientales en general. Creo que va a ser muy rico poder escucharlos. Y le paso la palabra primero a Sergio Mansur. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Pablo y Alejandro por la presentación y un enorme agradecimiento a la Cámara por permitirnos participar. Bueno, y al resto de los colegas ahí, Pablo, Lorena y Carla, que vamos a compartir seguramente una linda charla. Yo voy a comentar gran parte de las estrategias, o por lo menos de las acciones más relevantes que tenemos en la provincia de Córdoba, y me voy a extender
la hora para ver si cumplo con el prerequisito de no pasarnos de X cantidad de minutos, así que vamos a ponerle un poco de velocidad. Lo primero que queremos comentar es que ese logo que está allí, que seguramente Pablo probablemente lo tenga también iniciando su presentación, es algo así como la enorme consigna desde hace muchos años en la política del gobierno de la provincia de Córdoba, que es precisamente trabajar en red, trabajar de manera colaborativa para que podamos propiciar un futuro sostenible para la provincia. Lo primero que vamos a decir para entrar simplemente en tema, y todo el mundo ya sabe que a medida que la civilización fue desarrollando nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones, nuevos modos de transporte, de comunicaciones, etcétera, fue consumiendo progresivamente mayores volúmenes de energía, y esa energía a su vez se multiplicó de manera exponencial por el crecimiento de la población. Entonces tuvimos no solamente un crecimiento per cápita de energía, un crecimiento de consumo de energía per cápita, sino que esa exponencialidad del consumo se multiplicó doblemente exponencial por el crecimiento de la población. A la izquierda, el clásico gráfico de cómo han ido aumentando en los últimos años las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y la de la derecha, también súper recontra conocida, de cómo a la par de esa concentración creciente en la atmósfera, también creció exponencialmente la temperatura media global del planeta. Podríamos decir tranquilamente que estamos en una era de comportamientos exponenciales. Cualquier cosa que miremos, tanto en lo positivo como en lo negativo, tiene crecimiento exponencial. Digo positivo, quizá pensar en la tecnología, el crecimiento exponencial de los productos y los derivados tecnológicos, y a la par también hay un crecimiento exponencial en la extinción de especies y la pérdida de biodiversidad en el otro extremo. Esto muestra en cada grafiquito, que también es un gráfico conocido, cómo fue aumentando la temperatura media global del planeta, y cada uno de los circuitos representa un año y 12 meses, cada porción es un mes. No hace falta explicar, el color ya advierte que estamos entrando en zona fuertemente peligrosa. Esto es el inventario de emisiones de Nación y las líneas estratégicas para reducir esas emisiones, pensando que acá tenemos 364 megatoneladas de dióxido de carbono, y el plan es llegar al 2030 con emisiones inferiores a las que teníamos en el momento de la medición. Así que el factor tiempo acá juega no solamente las acciones para reducción de estas emisiones, sino también el factor tiempo, porque ya nos hemos consumido casi 7, 8 años de los objetivos que nos habíamos propuesto, y las emisiones no cesan. Solo para traer acá un vínculo entre el transporte y la energía, cuando uno imagina el crecimiento exponencial de la población, el crecimiento exponencial del parque automotor, el consumo creciente de una cultura poco propensa a utilizar o a emplear servicios públicos, por lo tanto, digamos, con un comportamiento que solo garantiza un consumo cada vez mayor, esencialmente de combustibles fósiles, podemos entender gran parte de ese comportamiento exponencial del crecimiento de la concentración de dióxido de carbono y también del consumo de energía. Lo que impacta de esto es que cuando cargamos un litro de nafta, es como si cargáramos 26 toneladas de biomasa prehistórica. Durante millones de años la Tierra se encargó de transformar por presión y temperatura en petróleo crudo, ¿sí? Entonces, es importante saber que detrás de ese consumo de energía fósil, en realidad hubo en algún momento mucha biomasa útil que se transformó. Y por lo tanto, en el momento de la quema, estamos liberando precisamente ese carbono contenido en casi 26 toneladas de biomasa prehistórica.
¿Qué consecuencias tiene esto? No hace falta tampoco explicarlo. Cambio climático por un lado, crecimiento de la temperatura media global, y también los impactos de salud en el caso del transporte, por el particulado, por las emisiones propias de la combustión de los combustibles. Eso del lado de las emisiones, pero algo que también hay que empezar a sumar en ese concepto de cambio climático es ese día que cada país o cada territorio se ha consumido todo lo que la Tierra puede, o su espacio útil como territorio, todo lo que la biosfera, la Tierra puede regenerar para restituir lo que se consumió hasta esa fecha. Nuestro día D este año es el 24 de junio, ya pasó, por lo tanto desde el 24 de junio nosotros estamos adquiriendo deuda ambiental en el consumo de recursos y la utilización de recursos para nuestro modo de vivir. Hay nortes y hay brújulas y hay algunas agendas importantes. Quizá en lo que estamos fallando, decíamos recién, es en la cuestión del tiempo de ejecución de las urgencias que tenemos. Objetivo de Desarrollo Sostenible y, por otro lado, el Acuerdo de París. Nosotros consideramos que las energías renovables, la eficiencia energética, la economía circular y la bioeconomía son la plataforma, no solamente de recuperación económica de Argentina, sino también de transición energética, de la acción climática y fundamentalmente de la competitividad industrial. Algo va a hablar Pablo seguramente. Trabajamos sobre 8 Ds, disrupción, tratamos de pensar modelos no lineales, circulares, disruptivos, fundamentalmente. Buscamos prioritariamente descentralizar, esto es, de otorgar como una especie de última milla para las decisiones en los territorios municipales, comunales. Siempre hablamos de distribuir fundamentalmente la energía, acercar el consumo a la fuente de generación, desfragilizar los territorios, descarbonizar desde luego, diversificar es lo otro, es decir, buscar múltiples tecnologías para acudir a una nueva matriz energética, digitalizar, también algo Pablo va a hablar de blockchain y de tokenización sobre los mercados de energías renovables, y por último la democratización como un factor fundamental para darle sostenibilidad a los procesos democráticos. Hemos definido 5 pilares clave de nuestra transición energética, buscando un sistema energético confiable, seguro, inclusivo, competitivo y sostenible, y cada una de esas cosas fue ampliamente desarrollado por más de 60 organizaciones que priorizaron 3 líneas estratégicas para nuestra transición. La generación distribuida y la generación distribuida comunitaria. Ahora me voy a meter directamente en fotos de esas acciones. La eficiencia energética y la bioeconomía o la bioenergía como los 3 grandes caminos para sostener el proceso de transición energética en Córdoba. Acá empiezo con las fotos que decía, no me voy a detener en ninguna, simplemente voy a ir casi a modo de las viejas diapositivas, pasando un poco sobre esas acciones. Lo primero que podemos plantear es que nosotros tenemos leyes provinciales, partimos de marcos normativos fuertes. Esos marcos normativos fuertes en general permiten el éxito posterior de la política pública. Es decir, lo primero que hacemos es buscar por consenso espacios normativos que consoliden después la política pública. Una de las leyes, que es la Ley de Generación Distribuida, permite que hoy Córdoba sea líder en el país frente al resto de provincias. Tenemos más del 50% de los usuarios instalados o radicados en la provincia de Córdoba, y casi el 50% de toda la potencia instalada. Eso significó, entre otras cosas, en los últimos 2 años, esto es muy aproximado, porque esto hay que corregirlo también con el movimiento del dólar, esto permitió generar un mercado en el marco de pequeñas pymes que ofrecen productos y servicios de renovables por más de 4.500 millones de pesos. Le agregamos a eso una capa, que es la capa de la regulación de la generación distribuida comunitaria. Esto es ya no usuario por usuario siendo autogenerador de su propia energía, sino poder permitir los consorcios, las agrupaciones, las asociaciones de múltiples usuarios radicando una única fuente de generación renovable de cualquier tecnología. Esa es la ventaja. El factor de escala permite acá salirnos de
la solar dependencia, como decimos nosotros, para ser copropietarios de una fuente de generación y transferir los créditos. Eso nos permite, insisto, tener iniciativas renovables de diversa naturaleza, como por ejemplo el caso de Biofarma, donde la generación distribuida pasa por un biodigestor acoplado a un feedlot. Ellos hacen nutrición animal, una serie de acciones, pero terminan conectándose a la red pública a través de los procesos de biodigestión. Múltiples ejemplos muy diversos que van desde lo que está en la Cumbrecita, donde los 420 usuarios que componen la comunidad de la Cumbrecita tienen un único parque y los créditos de energía se transfieren exactamente en partes iguales a todos los medidores. Y un caso que nosotros difundimos mucho es lo que está radicado en la planta de tratamiento de residuos cloacales de Bajo Grande, donde capturamos el biogás de los residuos cloacales, los transformamos en energía y eso es lo que alimenta hoy a la red de trolebuses de la ciudad de Córdoba y a todos los cargadores eléctricos radicados a partir de PEC. Me voy a meter un poquito en la parte de bioenergía. Nosotros consideramos que más allá de la potencialidad que tiene el país respecto a todas las fuentes energéticas, cada territorio es fuerte en algunas cosas y nosotros queremos desarrollar el bioetanol, el biodiesel y el biometano fuertemente. Hablé recién del biometano, tanto en feedlots como en redes de plantas de tratamiento, y nosotros tenemos mucha potencialidad en maíz y soja, por lo tanto hay una enorme capacidad de producción, somos pioneros o los primeros productores de bioetanol de maíz del país. El 5% de las naftas que se consumen en todo el país provienen del maíz de Córdoba y son procesados en Córdoba. Es decir, no es petróleo, sino que vienen de allí. Bueno, acá simplemente voy a pasar muy rápidamente todas las iniciativas. Hemos hecho una alianza con Oreste Berta para ensayar vehículos con distintos cortes de combustible, demostrando que diversos cortes de combustibles no tienen aparejados problemas con los motores de combustión interna. Se creó la Secretaría para darle jerarquía de Secretaría de Estado, la Secretaría de Combustibles y Energías Renovables, para potenciar y mejorar eso. Hemos creado un programa de autoconsumo de biodiesel. Nosotros no teníamos desarrollado el biodiesel en la provincia, por lo tanto, hoy tenemos no solamente desarrollado un mercado de autoconsumo de biocombustibles a partir de aceite de soja, sino que también hemos desarrollado proveedores de tecnología que hoy pueden sostener un mercado mucho más amplio. Iniciamos un plan de migración de flota. Hoy toda la flota pública consume biocombustibles. Tenemos centros de expendio que forman parte de la curiosidad cordobesa de tener estaciones de servicios donde se proveen cortes muy superiores a los cortes que se venden a nivel nacional, 17% de bioetanol junto con las naftas y 20% de biodiesel. Hemos hecho una subasta precisamente muy importante para cubrir todo el espacio del consumo por un año de la flota pública, y también tenemos expendedores o experiencias pilotos vinculadas a consumir 70% de etanol en cada litro del combustible. Laboratorios vinculados a los biocombustibles, bueno, en fin. Y hemos hecho con Santa Fe un convenio para establecer corredores de movilidad sostenible donde uno pueda no solamente cargar combustibles biológicos, sino también tener movilidad eléctrica a partir de fuentes renovables. Con respecto a eficiencia energética, nosotros hemos hecho un gran programa que después se terminó nacionalizando para encarar la eficiencia energética en pymes, y hoy estamos trabajando con los conglomerados y los aglomerados industriales, además de adherir a Nación para la etiquetación de viviendas. Bueno, hay una serie de iniciativas que no quiero extenderme demasiado. Mucho énfasis en la educación a través de tecnicaturas, diplomaturas, y bajar precisamente a los niveles más bajos de los niveles educativos, digo, de educación primaria. Toda la parte de usuarios aislados, que no me voy a detener, pero que en algún momento, y además si se comparte la presentación, pueden surgir algunas inquietudes, y me voy derecho, digamos, más allá de todo lo que tiene que ver con eso, a lo que nosotros hemos establecido, que cada programa tiene una etiqueta
que identifica al usuario de ese programa con esa etiqueta, y el gran objetivo es, a través de la construcción de familias de etiquetas, acercarnos precisamente a la carbono neutralidad en los distintos procesos. Por ejemplo, una pyme que consume biocombustibles obtiene la etiqueta de Biocórdoba o de la experiencia E17, el que hace generación distribuida en su techo o a través de generación distribuida comunitaria también su etiqueta, y el conglomerado de etiquetas hace de que uno se aproxime a la familia numerosa de la carbono neutralidad, que es el gran objetivo que proponemos. Simplemente cierro con una reflexión, me fui al revés, no importa, pero con esta reflexión, como para abrir después el debate cuando todos concluyan, que en este proceso, donde nosotros consideramos que más allá de la transición energética, debe existir una profunda transformación del sistema productivo y de los modos de consumo. Ahí está el gran desafío, ese es el gran desafío. Para realizar o para llevar adelante esa transformación, lo primero que tenemos que preguntarnos, más que aquello que queremos cambiar, es saber qué queremos conservar de nuestro vivir humano. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, muchas gracias, Sergio. Interesantísimo todo el trabajo que están haciendo en la provincia. Que mientras veía las iniciativas pensaba que bueno divulgar, ¿no? Porque quizás este trabajo no se conoce en Buenos Aires o quizás tampoco se conoce en muchas otras provincias, así que la importancia de la divulgación de políticas públicas es primordial. Le paso la palabra a Pablo Gabuti, el gerente general del ente regulador de los servicios públicos de la provincia. Así que Pablo, adelante. Creo que también tenías una presentación. Así es, Pablo, muchísimas gracias. Ante todo, agradecer a la participación del público en general, agradecer a la Cámara también por la invitación y a mis compañeros de Zoom en esta ponencia virtual. Bueno, con Sergio teníamos el desafío de tratar de ser lo suficientemente complementarios para no pisarnos, y un poco la estrategia fue que él haga un paneo en general de muchas de las iniciativas que hemos hecho como provincia, y yo por ahí irme en profundidad, más que en amplitud, a una en particular que es relevante a lo que vamos a hablar hoy. Yo les voy a charlar un poquito de mercados de carbono, qué son, qué rol cumplen en el contexto de la problemática de la crisis climática, y qué experiencia hicimos en Córdoba en relación a ellos, como una experiencia piloto inédita en el país y que la verdad que tuvo muy buena recepción, como voy a pasar a contarles ahora en breve. Para empezar también con una breve introducción, desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, como todos sabemos, la comunidad internacional ha estado con distintos grados de éxito intentando conseguir los consensos necesarios para poder afrontar este desafío, y como un hito particularmente destacado está lo que mencionaba recién Sergio en 2015, el Acuerdo de París, donde se consiguió que la gran mayoría de los países del planeta asumieran el compromiso de reducir sus emisiones, con el objetivo, entre otros, de mantener la temperatura por debajo de los 2 grados y preferentemente en 1.5 en comparación con los niveles preindustriales, y a su vez también aumentar la capacidad de adaptación frente a los efectos adversos del cambio climático, que ya sabemos que son inevitables. Sin embargo, cuando vemos la foto de donde estamos hoy y los posibles escenarios de aumento de temperatura, estamos con una emisión alrededor de 58 gigatoneladas de gases de efecto invernadero, y aún consiguiendo que todos los países cumplieran con los compromisos asumidos, que no es un condicional fácil de asumir, porque obviamente una cosa es comprometerse y otra cosa es hacerlo, pero aún si hacemos ese supuesto de que se consiguiera cumplir con los objetivos trazados hasta el día de hoy por los países, estamos en 2.5, 2.9, obviamente con modelos que tienen su rango de certeza, o de incertidumbre, mejor dicho, pero lejos del 1.5 o el 2 grados que nos estamos planteando como objetivo en el Acuerdo de París. Eso obviamente da un sentido de preocupación, de urgencia. Patricia Espinosa, quien supo ser hasta el 2022 secretaria ejecutiva de Cambio Climático para Naciones Unidas, arenga a que se redoblen los esfuerzos, y quienes están en el tema saben que las conversaciones
internacionales a nivel en los estados nacionales están un poco empantanadas, con lo cual nos interpela a que seamos no solo los estados subnacionales, sino las organizaciones del sector privado e incluso a nivel individual que tomemos cartas en el asunto. Ahora, a la hora de decir qué se hace o cómo tengo que encarar este tema, como me imagino muchos de ustedes habrán escuchado, la frase típica es que no se puede gestionar lo que no se mide, y lo que se tiene que medir en el contexto de lo que estamos hablando acá es la huella de carbono. La huella de carbono es ni más ni menos que la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que producimos al realizar nuestras actividades diarias, y existe para eso una serie de metodologías. Acá estoy simplemente destacando dos de ellas para calcular no solo a nivel individuo o a nivel organización, sino también a nivel evento o a nivel producto, en el ciclo de vida de un producto. Más allá de los pormenores y las metodologías y las diferencias que puedan tener distintas metodologías, en líneas generales lo que se hace es medir tres tipos de alcances de la huella. El alcance 1 son las emisiones directas, las que ocurren acá estoy tomando el ejemplo de una empresa, por ejemplo, por la flota de vehículos que usen combustibles fósiles, como bien decía Sergio recién. Pablo, sí. Perdón que me meta. ¿Estás compartiendo pantalla vos? Yo estoy compartiendo pantalla, no sé si lo están viendo o no. No, pensábamos que era una intro, yo estaba atentamente siguiéndote porque voy de vuelta, hasta ahí venía bien. Dale, compartí. Voy de vuelta y les hago una pasada rápido, entonces sin volver para ser cuidadoso del tiempo. Supongo que ahí sí están viendo. Perfecto. Les pido mil disculpas, hago una pasadita rápida. Esto es lo que decíamos de los consensos. Gracias, Sergio, por avisarme. Este es los consensos internacionales, donde 2015 es el año del Acuerdo de París. Esto es lo que hablábamos de las emisiones y los escenarios en donde 2.5 y 2.9 con las políticas actuales, pero lejos del objetivo del Acuerdo de París. Esto es lo que hacíamos referencia a la preocupación y la urgencia y arengar a redoblar los esfuerzos. Acá el tema de la huella de carbono como una herramienta fundamental para poder gestionar las acciones que nos puedan llevar hacia la carbono neutralidad. Estos son los dos protocolos que hacía referencia para poder evaluar la huella de las organizaciones y la huella de los eventos y los productos y los individuos. Y acá ya llegué a donde estaba recién. Alcance 1, alcance 2, alcance 3. Alcance 1 son las emisiones directas, como puede ser en el caso de una empresa, la flota propia de los vehículos. El alcance 2 son las emisiones indirectas, que tienen que ver principalmente con el consumo de electricidad de la red, que obviamente, como sabemos, tiene un mix donde la generación preponderantemente es con combustibles fósiles. Y el alcance 3 son las emisiones indirectas, que tienen que ver con las mayores emisiones que producto de nuestros proveedores o de la demanda que nosotros significamos para nuestros proveedores, de manera indirecta estamos ocasionando. Una vez que se tiene ese inventario o esa huella de carbono, como decíamos recién, lo primero es medir, y ya como se sabe y se escucha cada vez con mayor frecuencia, hay compromisos corporativos del sector privado incluso, y también del sector público, de distintas organizaciones, de aspirar a la carbono neutralidad, donde para eso, una vez medida la huella, están las acciones que reducen las emisiones. Y en una economía que está tan fuertemente vinculada a los combustibles fósiles, quizás no es fácil llegar a la carbono neutralidad en los horizontes de tiempo que muchas veces se plantean, como puede ser el 2030 o el 2050. Entonces grandes empresas, como puede ser Google o Apple o alguno de estos casos emblemáticos, lo que hacen es, por el saldo de aquellas emisiones que son más difíciles de neutralizar, compensan las emisiones. Entonces, de las acciones de mitigación, que son las más importantes y las que en el fondo son las que realmente valen, más las compensaciones que se puedan hacer transitoriamente hasta que se pueda llegar a la carbono neutralidad total, surge la posibilidad de llegar a este carbon zero o objetivo intermedio que se pueda plantear una organización. Y acá es donde entran a jugar los mercados de carbono en el tercero, en el que hablábamos de la compensación. Es importante entender que para que haya, estos son algunos de los casos de las experiencias que hay en el mundo, de los más destacados hay bastantes más, pero para antes de avanzar a explorar las distintas modalidades, es importante entender que para que haya un mercado tiene que haber una oferta y una demanda,
y esa oferta y demanda, para que existan, tienen que tener un activo que van a transaccionar. En el contexto de los mercados de carbono y del cambio climático, el activo que se transacciona son los créditos de carbono o créditos de compensación. Los créditos de carbono vienen en dos sabores, principalmente, si se quieren, que ahora vamos a ver según tipo de mercado de carbono. En uno de los casos son permisos, como un simple derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono. Vamos a ver qué significa eso, pero en definitiva, si vos tenés estos derechos y no necesitas utilizarlos porque has reducido tus emisiones, ese excedente de permisos que tenés, que no vas a necesitar, lo puedes vender a otra industria que sí lo necesite. Y el otro esquema es el certificado, que son los créditos de compensación, que son certificados que respaldan una reducción y que también pueden, a través de un mecanismo de compensación, ser transaccionados para que otra empresa pueda tomar esa reducción como propia en su cálculo de la huella, teniendo los cuidados necesarios para que no haya una doble contabilidad de que no más de uno tome esa reducción como propia. Ahora, yendo un poquito más en detalle de estos dos esquemas, al primero se lo ve especialmente en los sistemas de comercios de emisiones. Acá vemos cómo hay una empresa A y una empresa B. Ese tope en líneas punteadas es un tope que se establece de emisiones, y en el caso del ejemplo acá, la empresa A está emitiendo por arriba de eso y la empresa B está emitiendo por debajo, entonces se puede presentar esta venta de derechos de emisión a la empresa A de la empresa B. Entonces hay una señal de precios, hay un incentivo monetario para intentar ser más estar en el caso de la empresa B y no en la empresa A, y por supuesto esta cota, este tope de línea punteada que traza el límite de emisiones, es un tope que se va dinámicamente ajustando anualmente con una sendera previsible para la baja. Entonces, ya todas las empresas saben que, si bien ahora está en cierto punto, el año que viene va a ser más bajo y más bajo y más bajo, orientando los incentivos para intentar ser lo menos emisores posibles de gases de efecto invernadero. El segundo ejemplo es el otro que decíamos recién, donde no hablamos de permisos, sino que hablamos de certificaciones, donde ciertos proyectos se inscriben con las particularidades que seguidamente vamos a ver, para poder ser reconocidos como acciones que redujeron emisiones, y de esas acciones se le cuantifica las emisiones evitadas y contra una línea de base de lo que hubiese sido si no hubiese todo el proyecto, y eso permite que lo puedan vender a una empresa que también necesite compensar. En el mundo tenemos algunos ejemplos de estos dos esquemas, y dentro de los ejemplos que existen, tanto como decíamos recién de los sistemas de comercio de emisiones, como los mecanismos de compensación, a su vez hay ejemplos regulados y que son obligatorios o de cumplimiento de gobiernos que lo han establecido, o de acuerdos internacionales, o del propio sector privado, sobre todo mecanismos de compensación como compromisos y transacciones que se hacen de manera voluntaria. De lo más conocido de los voluntarios son estas BERRAs, como el número 1 de los registros internacionales, de todos los distintos registros que hay de manera internacional, en cantidad y en volumen de proyectos y de crédito de carbono. También está Gold Standard, y acá tengo a la derecha un ejemplo que no deja de ser llamativo, de una subasta en donde justamente Arabia Saudita, que es un país emblemático o icónico de ser de los que más se han enriquecido y lo van a seguir haciendo con la cuestión de los combustibles fósiles, empieza a tomar cartas en el asunto, más allá de que uno pueda ser crítico, ¿no?, del por qué lo están haciendo, pero le están dando ya una clara perspectiva de que tiene un corte o un límite cuánto se va a poder hacer esto, y llevaron a cabo la subasta de créditos de carbono más grande que se ha hecho hasta la historia, que se ha hecho en la historia, con el registro CORSIA, o sea, que es un registro de la aviación que tiene su prestigio, y que no significa que ellos de manera imaginativa vendieron crédito de carbono, sino que los compraron, pero los compraron con el respaldo de ser uno de estos registros que veíamos aquí. Muy rápidamente, no voy a detenerme en esto para ser cuidadoso del tiempo, pero estos son los elementos claves, sobre todo en un mecanismo de compensación, que tienen que tener. Hay estándares, hay los desarrolladores del proyecto, hay organismos que verifican que se cumplan con las reglas y los requisitos que los estándares establecen. Luego hay un registro que lleva la trazabilidad de todo esto, y compradores o intermediarios que luego funcionan como brokers de los créditos de compensación en este caso.
acá vemos simplemente que estos pueden cotizar como un activo más de los que existen ya tradicionalmente. Y sin detenerme demasiado tampoco, el rulebook del Acuerdo de París, al cual hacía referencia al principio, tiene en el artículo 6 dos mecanismos que están en conversaciones y que tarde o temprano van a terminar saliendo, que es el 6.2 y el 6.4. El 6.2, donde dos países pueden hacer un acuerdo para justamente hacer este tipo de compensaciones en cuanto a reducciones de emisiones entre unos, haciendo los ajustes correspondientes para que no haya doble contabilidad. Y el 6.4 sería el sucesor del MDL, que fue el del protocolo de Kioto, donde también habría un mecanismo de compensación bajo la supervisión de Naciones Unidas. Dicho todo esto como gran contexto teórico, rápidamente voy a contarles la experiencia piloto que hicimos acá en el Ministerio. Dentro del programa de reducción y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero, tomamos la iniciativa de hacer nuestra propia subasta y nuestro propio ejercicio de mecanismo de compensación, que se trata de una experiencia piloto de un mercado voluntario de carbono restringido, con un límite geográfico en la provincia de Córdoba y un límite institucional en el Ministerio. Lo primero que se hizo fue establecer un comité con representantes de las universidades públicas y privadas y con asesores externos y expertos técnicos del propio Ministerio para poder plantear todas las cuestiones de respaldo técnico necesario tanto para medir la huella de carbono como para cuantificar las reducciones de las emisiones. Y una vez establecido ese comité que nos ayudó a diseñar cómo iba a ser la subasta, se abrieron las inscripciones para que, por un lado, lo decía antes, necesitamos oferta y necesitamos demanda. Por el lado de la oferta, se abrió inscripciones para que de los 2 años preliminares se pudieran inscribir proyectos en alguna de estas 5 categorías: generación distribuida, generación de biogás, generación de biodiesel para autoconsumo, industrias que accedieron al gas natural desplazando combustibles fósiles de mayor intensidad de carbono, y empresas que hicieron alguna certificación ISO 5001, creo que fue la que tomamos como referencia, que era la de eficiencia energética, reduciendo también sus emisiones por esa vía. Y por el lado de la compensación, para crear la demanda, se establecieron 3 grandes resoluciones o 3 grandes acciones. Por un lado, a las empresas contratistas del Ministerio de Servicio Público, que es un ministerio que tiene mucho presupuesto asignado a obra, se les dio un incentivo, se puso en una resolución que a partir de ahora, en los siguientes, a partir de ese momento, y ya esto ya está funcionando ahora, en los pliegos licitatorios, tienen un puntaje adicional a aquellas empresas que hayan medido la huella de carbono y compensado parcial o totalmente la huella de las obras que hayan hecho en el marco del sector público. Con lo cual, ante ofertas que estén reñidas en lo monetario, pudiera ser un distintivo, un diferencial haber hecho la compensación. A su vez, vale la pena aclarar que esto se anunció en un evento anual que hace la Camarco, que es la Cámara de la Construcción, y lejos de encontrar resistencia, fueron absolutamente proactivos y receptivos de esta política. En segundo lugar, se instruyó que todos los funcionarios, nosotros viajamos con cierta frecuencia a Córdoba, todos los funcionarios jerárquicos que hacen viajes en avión deben informar la huella asociada a esos viajes y compensar y participar también de esta subasta. Como ustedes saben, hoy ya en el Google, como en el pasaje, te indica con absoluta claridad cuál es la incidencia por pasajero de las emisiones de cada viaje, incluso hasta se puede filtrar los vuelos por cantidad de emisiones. Y finalmente se invitó, antes de pasar a esto de la tecnología innovadora, se invitó a empresas del sector público y privado a otros organismos del sector público, con otras reparticiones, como otros ministerios y demás, y empresas del sector privado como clubes de fútbol, estuvo Instituto, Talleres, Racing de Córdoba, estuvo productoras de grandes eventos como Ecoskin Rock, diferentes organizaciones que quisieron participar también de manera voluntaria para darle apoyo a la iniciativa. Todo esto se hizo, decíamos hablar recién la importancia de los registros para evitar la doble contabilidad y que esté todo perfectamente trazado. Nosotros nos apoyamos sobre una plataforma de tecnología que se llama LACchain y LACnet del BID, que básicamente hace una representación digital en un token de lo que es cada crédito de carbono, de manera tal que se pueda
tener un registro exacto de los movimientos que se hacen y la representación digital de dichos movimientos en una blockchain que tiene más de 150 de nodos validadores, descentralizada y verificable, y no un solo autoridad centralizada en una base de datos a la que nadie tiene acceso, o solamente el administrador tiene acceso. Muy concretamente, acá cada token era igual a un crédito de carbono, que nosotros llamamos unidad de carbono verificada. Todas las oferentes presentaron su proyecto, se cuantificó, se sacó cuánto reducción correspondía a cada proyecto, y en función de eso se hizo un pool que se subastó en distintas instancias, y una vez que se obtuvo el resultado monetario de las distintas instancias, se repartió de manera proporcional en función de cuánto crédito de carbono tenía cada uno, los resultados o el obtenido monetariamente. Esto tiene todo un circuito que es un poco más complejo, que no me quiero detener ahora, en todo caso después en las preguntas y respuestas podemos ampliar un poco más, pero tuvo este es un ejemplo del certificado de carbono desplazado que se entregaba, y básicamente tuvo tres capas entonces. La capa de un sitio donde había una plataforma electrónica donde las empresas contratistas compulsaron por cuántas cantidades de crédito de carbono querían comprar y a qué precio, y algunas quedaron dentro del corte adjudicado y algunas quedaron afuera. De eso salió un precio de referencia de la oferta y la demanda totalmente orgánico, no hubo ninguna arbitrariedad, y con ese precio de referencia se hicieron una sucesión de subastas adicionales con un esquema de precio fijo donde ya no había compulsa, donde participamos los funcionarios, que fuimos al valor de equilibrio que quedó por lo de las empresas contratistas, y estas otras organizaciones que se sumaron de manera voluntaria, como decía recién, los clubes de fútbol o la gente de la productora del Cosquín Rock. Básicamente estos son los números. Hubo 196 participantes, ya estoy terminando, entre oferentes y compensadores. Hubo 6 días de subastas, se monetizaron a valor de ese momento 21 millones de pesos, que nos da un promedio por crédito de carbono, por tonelada equivalente de dióxido de carbono reducida, similar a lo que habíamos visto en valores internacionales. Acá está la lista de las empresas contratistas y cómo quedaron paradas en el ranking de las que más adquirieron las toneladas. Esta es una de los proyectos, simplemente por tomar uno como caso testigo. Recién Sergio hablaba de Biofarma, este es otro, Biofarma también participó, y este es otro que se llama Las Chílicas, que también son un caso testigo de economía circular. Ellos tuvieron su proyecto como oferente, se cuantificaron 5.300 toneladas de dióxido de carbono evitado, y ellas, junto con el Cosquín Rock, firmaron un convenio. En lugar de recibir el dinero, lo donaron, y a través de un convenio que se firmó, ese dinero no solo se donó a una escuelita donde se instalaron paneles solares, sino que el Cosquín Rock, que como ustedes saben es uno, después de Lollapalooza, creo que el evento más grande de música y de asistencia del país, le dio muchísima difusión en sus redes sociales y durante el evento. A partir de eso quedo a disposición para las preguntas. Sé que por ahí queda corto el tiempo para poder dar todos los detalles, pero simplemente decir que estamos muy contentos de participar, y que este tema de la subasta nos ha abierto las posibilidades de hace poco participar de la Argentina Carbon Forum. Nos han invitado al México Carbon Forum, hemos firmado un acuerdo para poder adaptar protocolos de México, de California, perdón, y que los proyectos de captura de metano, de relleno sanitario y de ganadería puedan vender créditos de carbono en el mercado californiano como si fueran proyectos de California. Y bueno, creemos en definitiva que es una de las políticas que está bueno explorar dentro de todas las que ya mencionó Sergio, para agregarle un valor monetario a esas reducciones en cualquiera de los esquemas que estuvimos explorando, y que de esa manera se alineen los incentivos de los agentes de la economía para que asignen los recursos de manera más acelerada de lo que lo venimos haciendo para intentar llegar a la carbono neutralidad. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias, Pablo, muy interesante. Lo que nos han contado. Quizás me reservo ya la primera pregunta para después de que hable Lorena y Carla, porque me encantaría que cuentes después algunos ejemplos de los que fueron los oferentes, ¿no?
cómo han realizado la captura de metano, cuáles fueron las metodologías, un poco de ejemplos que porque quizás le puede interesar a alguna empresa que nos está escuchando y bajarlo, ¿no?, a tierra y decir, bueno, en qué proceso se puede trabajar para la reducción de emisiones. Gracias, Pablo. Ahora le doy la palabra a Carla Brizuela. Ella es subsecretaria de Relaciones Internacionales y Cambio Climático de la Secretaría de Estado de Cambio Climático de la provincia de Misiones y nos va a contar las políticas públicas que han adoptado en la provincia con respecto al cambio climático y con respecto también, sobre todo, a la protección de la biodiversidad. Así que, Carla, te doy la palabra. Muchas gracias por conectarte. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. En principio, buenas tardes a todos. Gracias, ¿entendés?, tipo, a la Cámara y siempre a la Embajada, que siempre nos tienen en cuenta, y un gusto poder compartir, ¿entendés?, tipo, con este gran panel, ¿entendés?, tipo, que me toca, que me siento así. La verdad es que me vino bárbaro la introducción, ¿entendés?, tipo, de Sergio y de Pablo, porque entonces ya ellos hicieron el gran panorama y me puedo empezar, ¿entendés?, tipo, a enfocar directamente en lo que hace Misiones como políticas públicas exactamente para la transición energética y bajar, ¿entendés?, tipo, las emisiones de carbono. En primer lugar, ¿entendés?, tipo, lo más importante, ¿entendés?, o sea, me gustaría dar un panorama general de lo que es mi provincia. Misiones es la segunda provincia más chica de la Argentina, es la octava economía de la Argentina, nosotros recibimos ecoparticipación como si fuéramos la 18, tenemos el 91% de nuestras fronteras, son fronteras internacionales, y conservamos el 52% de la biodiversidad de la Argentina. ¿Sí? O sea, la segunda provincia más chica conserva el 52% de la biodiversidad de toda la Argentina. Y aparte somos el último remanente de lo que se llama el bosque atlántico, ¿sí?, que sería de alguna forma el segundo pulmón más grande, pulmón verde más grande de América del Sur, que en sus principios llegaba, ¿entendés?, tipo, hasta Río de Janeiro. Hoy, ¿entendés?, fue totalmente deforestado por los brasileros y por los paraguayos, y es Misiones, ¿entendés?, tipo, el que guarda el corredor, o sea, el corredor continuo más largo, lo que permite que podamos, ¿entendés?, tipo, mantener especies que están casi en extinción, como el yaguareté. ¿Por qué doy esta explicación? Porque para nosotros, ¿entendés?, tipo, la conservación no es una situación de metas, ¿entendés?, cuando llegar, sino es una forma de vida. ¿Sí? O sea, Misiones, ¿entendés?, tipo, no tiene opción, no me gustaría decirlo, pero tiene la responsabilidad de cuidar esta selva. Y cuida esta selva exactamente, ¿entendés?, tipo, con fondos misioneros. ¿Sí? Con la plata, ¿entendés?, tipo, del gobierno de Misiones, de la recaudación de los misioneros, porque nosotros no recibimos plata, ¿entendés?, tipo, de nación ni de afuera. Pero igual, este es un tema que lo pongo acá y lo voy a volver a retomar dentro de un rato para hablar sobre los estados subnacionales y los problemas de financiamiento. Hace 20 años, Misiones empezó particularmente en un proceso de tener un gobierno que tiene 3 ejes, que es el desarrollo, la innovación y la conservación. Es decir, Misiones crece, se desarrolla, pero nunca, ¿entendés?, a costa de nuestra naturaleza y de nuestra biodiversidad. Entonces lo que buscamos son, ¿entendés?, tipo, formas disruptivas de poder crecer. Hoy en día, Misiones, ¿entendés?, tipo, cuenta con más de 20 leyes de protección a lo que es la selva y la biodiversidad. La verdad es que vale la mención, ¿entendés?, tipo, porque todas estas iniciativas fueron del ingeniero Carlos Rovira, que hoy presidente, ¿entendés?, tipo, de la Cámara de Representantes. Él fue, la verdad, es que el impulsor de todas estas leyes. Nosotros vemos, ¿entendés?, tipo, que desde el 2003 hasta hoy, 20 años, a 2023, la mayoría, ¿entendés?, tipo, de las leyes que tienen que ver, ¿entendés?, tipo, con el cuidado del medio ambiente fueron impulsadas y fueron presentadas por él. Justo, ¿entendés?, tipo, me quedé pensando, ¿entendés?, tipo, mientras que hablaban Sergio y Pablo, que estaban hablando, ¿entendés?, tipo, de las emisiones, de los cumplimientos de las metas,
Y me estaba acordando, ¿entendés? Tipo que ayer, mientras que leía las noticias, estaba viendo que los científicos particularmente los que trabajan en la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, estaban extremadamente preocupados porque la Tierra llegó, ¿entendés? Tipo, a una temperatura récord. Esta primera semana de julio fue la primera semana de julio más caliente de toda la historia de la humanidad. Por lo cual, en este tipo, lo que estamos viendo es que todas estas propuestas y todos esos objetivos que se están poniendo los estados nacionales no están teniendo ningún tipo de resultado. Lo que nosotros vemos en este tipo es cada vez que tenemos más problemas. Y sobre todo, los que terminamos viendo en estas situaciones somos nosotros, los estados subnacionales, ¿sí? Porque somos los que estamos en territorio, somos a nosotros los que nos faltan agua, nosotros que se nos secan, ¿entendés? Tipo los ríos, nosotros que tenemos problemas con la erogación, ¿entendés? Tipo de la tierra, nosotros que tenemos estos diversos problemas, la extinción, ¿entendés? Tipo de animales, de especies de la flora, ¿sí? Que modifican completamente, ¿entendés? Tipo nuestra existencia. Hay tres, más allá de lo que significan, ¿entendés? Tipo misiones, digamos, lastimosamente no, en una cuestión de arreglos de computadoras se perdió el mapa, pero cuando nosotros vemos ubicado, ¿entendés? Tipo misiones en comparación con Paraguay y Brasil, lo que nosotros vemos, ¿entendés? Tipo que el lado de Paraguay, que es frontera con Misiones, y el lado de Brasil, que es frontera con Misiones, está completamente, ¿entendés? Tipo lleno de soja. Y Misiones termina siendo un pulmón verde. Entonces tenemos diversos problemas que no tienen que ver, ¿entendés? Tipo con las acciones o políticas públicas que tiene, ¿entendés? Tipo la provincia, sino que nosotros, ¿entendés? Tipo estamos tratando de salvaguardar o estamos tratando, ¿entendés? Tipo de compensar problemas, ¿entendés? Tipo que ocasionan nuestros vecinos. Y que también tenemos, ¿entendés? Tipo complejidades en el medio, porque estamos hablando de fronteras internacionales. No obstante a eso, Misiones, ¿entendés? Terminó, la verdad que lo digo con mucho orgullo, hace 2 semanas Misiones terminó su inventario de gases de efecto invernadero y se ratifica lo que en el 2016 dijo Nación: Misiones es carbono negativo. No somos ni siquiera carbono neutrales, somos carbono negativo. Es decir, nosotros absorbemos mucho más carbono de lo que emitimos. Sin embargo, a esta situación en donde Misiones no se queda con el simple cartelito, hola, ¿qué tal? Somos carbono negativo, sino que hemos implementado y venimos implementando varias políticas para poder seguir reduciendo nuestras emisiones. Es por eso, ¿entendés? Tipo que a su vez estamos llevando a cabo nuestros planes, ¿entendés? Tipo de mitigación y nuestros planes de adaptación. Es decir, con nuestros planes, ¿entendés? Tipo de mitigación, viendo cómo nos seguimos desarrollando. Nosotros tenemos una provincia que es extremadamente joven, o sea, estamos por encima, perdón, de la media del país, por lo cual es totalmente imperativo que nosotros nos desarrollemos porque necesitamos crear trabajo, ¿sí? Para que no se nos fugue capital humano, ¿no es cierto? Y aparte estamos viendo, con nuestros planes de adaptación, esto es lo que les decía, Misiones tienen que empezar a adaptarse a este nuevo sistema, a este nuevo mundo, donde las temperaturas siguen creciendo, donde nuestros vecinos no toman conciencia, siguen, ¿entendés? Fumigando con glifosato, nos contaminan, ¿entendés? Tipo las aguas de los ríos, porque la verdad es que cuando nosotros estamos mirando, lo que vemos es que Misiones produce agua limpia, manda al río, ¿entendés? Tipo agua limpia, el río Uruguay y el río Paraná, que son, ¿entendés? Tipo nuestras fronteras, manda agua limpia, y en cambio nuestros vecinos están mandando agua contaminada. Entonces estamos viendo, ¿entendés? Tipo cómo convivimos y cómo vivimos en estas realidades, ¿sí? Sin que nuestros vecinos estén tomando, por ahora, alguna medida sobre este asunto. La verdad, ¿entendés? Tipo que hay varias políticas que ha implementado, ¿entendés? Tipo la provincia, pero particularmente, ¿entendés? Tipo, a mí me gustaría destacar, ¿entendés? Tipo 4, que son proyectos que empezaron a implementarse y están en desarrollo.
y que son, ¿entendés? Tipo, que, ¿cómo podríamos decir, ¿entendés? Tipo, que son innovadores en muchos sentidos. Para empezar, una de nuestras insignias, o algo, ¿entendés? Tipo, en lo cual Misiones está tratando, ¿entendés? Tipo de tener, ¿entendés? Tipo, un lugar importante dentro del sistema internacional que tiene que ver, ¿entendés? Tipo, con la innovación tecnológica, ay, disculpen. Era lo que me está... Perdón, sin querer tenía conectado, ¿entendés? Tipo al teléfono y me empezó a sonar. Que tiene que ver con la innovación tecnológica, con la educación disruptiva y sobre todo, ¿entendés? Tipo con el crear mentes, ¿entendés? Tipo totalmente fuera de los formatos preestablecidos que existen hoy en el mundo, en lo que son, ¿entendés? Tipo las universidades clásicas, las escuelas clásicas, sino que ir un poco más allá. Hace 3 meses, este año, Misiones inauguró el Silicon Misiones, ¿sí? Tratando de hacer no es una réplica completa porque no es algo que nosotros copiamos, sino que tiene una impronta misionera de lo que es el Silicon Valley. Esta institución, esta mega obra, porque es una mega obra que va a tener 15 edificios, va a estar completamente, se me olvidó la palabra, pero va a usar energía completamente limpia, ¿sí? Porque la energía que va a abastecer, ¿entendés? Tipo a este Silicon, a estos 15 edificios, que va a ser una mini ciudad donde se contienen empresas, donde se contienen incubadores, donde se contienen universidades, donde va a haber vivienda, la energía va a provenir de parques solares, ¿sí? Hoy el edificio central, que es lo que se inauguró, está totalmente abastecido por un parque solar, que hasta el día de hoy producen tipo alrededor de 2 megawatts, sí, perdón, 5 megawatts. La idea, ¿entendés? Tipo de Misiones es poder generar 7 parques solares a lo largo, ¿entendés? Tipo, y a lo ancho de toda la geografía de la provincia, que puedan producir la misma cantidad de energía que produce la represa Uruguay, ¿sí? La represa Uruguay es una represa pequeña que está, ¿entendés? Tipo, en uno de los arroyos más caudalosos que tiene Misiones, que anualmente produce entre 120 y 150 tipo, megawatts. La idea es que con los parques solares nosotros podamos abastecer lo mismo. ¿Dónde van a estar ubicados estos parques solares? Particularmente en los parques industriales. La idea, ¿entendés? Tipo, es que puedan abastecer a la industria y a grandes asentamientos periféricos, ¿sí? O sea, centros urbanos, o sea, zonas residenciales urbanas que están lejos del casco céntrico. Hoy tenemos, ¿entendés? Una prueba piloto en un barrio, ¿entendés? Tipo que se inauguró hace 10 años y hay parte, ¿entendés? Tipo del barrio que está siendo abastecido, ¿entendés? Por un parque solar que más o menos, ¿entendés? Tipo estaría generando 0,5 megawatts, ¿sí? La idea, acuérdense, es llegar a 120. Esto es un proyecto, como les decía, empezamos el proceso, todavía nos falta. Tenemos 2 de los 7, pero está pensado, ¿entendés? Tipo, en terminar los 7 en estos 3 años. Siempre, ¿entendés? Acompañado de la creación y de la puesta, ¿entendés? Tipo, de los parques industriales. Hoy, ¿entendés? Tipo, en Posadas, en la capital de Misiones, ¿entendés? Tipo, el parque industrial de Misiones, al lado se ha inaugurado el puerto, que realmente Posadas nace como un lugar, ¿entendés? Tipo, como un puerto que después, por distintas razones, se cierra. Hoy, con mucho orgullo, también volvimos a inaugurar nuestro puerto, y lo cual ha provocado que grandes empresas empiecen a localizarse en Misiones. Ahí volvemos con otro problema, que va, digamos, al segundo proyecto que tiene Misiones para esta transición energética. Misiones es una de las
sino es la única provincia de toda Argentina que no tiene gas natural, ¿sí? O sea, los gasoductos no llegaron a Misiones. En Misiones, nosotros, para tener gas, para cocinar, compramos una garrafa, ¿sí? Compramos una garrafa, lo cual es costosa, porque no es lo mismo, ¿entendés? Tipo que, digamos, tener el gas natural, tener todos los caños, sino que yo tengo que ir, ¿entendés? Tipo pedir, se vuelve muy costoso. Entonces, lo que se empezó a proyectar, ¿entendés? Tipo, adentro del parque industrial, es la producción y la distribución de hidrógeno verde, ¿sí? Que sería como una compensación, ¿entendés? Tipo, a nuestra falta de gas natural. Y eso, ¿cuál va a ser la ventaja? Uno, no vamos a usar, ¿entendés? Electricidad, ¿sí? O la cantidad de electricidad que se va a usar, que es energía hidroeléctrica, porque Misiones, ¿entendés? Tipo, aparte de combustibles fósiles, su otra matriz, digamos, ¿entendés? Energética, proviene, ¿entendés? Tipo, de las represas hidroeléctricas. Sería, ¿entendés? Tipo, poder, ¿entendés? Tipo, irnos hacia el hidrógeno verde para el tema de las industrias. ¿Cuál es la ventaja del hidrógeno verde? Es que el hidrógeno verde, ¿entendés? Tipo, reduce el 30% de las emisiones de carbono de lo que sería la electricidad hidroeléctrica o el gas natural, ¿sí? Más o menos, ¿entendés? Tipo, tenemos pensado que para el 2035 ya vamos a estar en condiciones de poder, ¿entendés? Producir a gran escala y poder distribuir el hidrógeno verde, ¿entendés? Por lo menos a Misiones, ¿entendés? Tipo, y a las provincias aledañas. Hace 2 años existe una planta que es experimental, por ahora, ¿entendés? Tipo, está siendo, ¿entendés? Tipo, bastante exitosa. Después, hablando, ¿entendés? Tipo, todo lo que yo estoy diciendo son, o sea, a lo que hablaba Sergio, a lo que hablaba Pablo, de estas mega pensamientos, yo traté de ir más, ¿entendés? Tipo, al día a día, ¿entendés? Tipo, de las políticas públicas provinciales, y sobre todo a las que van a tener, ¿entendés? Tipo, un impacto más inmediato en la vida, ¿entendés? Tipo, de los misioneros, y si impactan la vida de los misioneros, 52% de la biodiversidad, también voy a tener, ¿entendés? Tipo, un gran impacto en el resto de la Argentina. Acuérdense que si nosotros deforestamos lo que es la selva paranaense, que está en territorio misionero, en La Pampa no cae una gota de agua, pero ni de casualidad. Entonces es muy importante entender tipo, lo que pasa en nuestra provincia y los proyectos que nosotros tenemos, ¿entendés? Tipo, para la conservación y el desarrollo sustentable. El tercer proyecto, ¿entendés? Tipo, que se está llevando a cabo y que está muy relacionado con el tema de la biodiversidad, y acá otro como dato de color sería, el bosque atlántico tiene el récord mundial de árboles de distintas especies en una hectárea. Se han encontrado hasta 600 especies de árboles distintos en una hectárea. O sea, imagínense, ¿entendés? Tipo, lo que significa esto para esta idea de la biodiversidad, porque no solamente estamos hablando de árboles, sino de todo el ecosistema que se forma a través de estas distintas especies, ¿no? Desde los microbios, desde los hongos, hasta la fauna. Misiones tiene una situación o un problema, identificamos en este tipo un problema en nuestra parte de la zona sur, que es que los municipios muy pequeños, lo que se dedican, o su mayor, ¿entendés? Tipo producto de venta, es el carbón. Pero ¿cómo hacen el carbón? Con leña. ¿Con qué leña? Con la leña, ¿entendés? Tipo de nuestra selva. O sea, sacan árboles nativos, los talan, ¿entendés? Tipo sin permisos, y lo meten adentro de un horno, lo queman, y eso lo venden con carbón. Se calcula más o menos que al mes, ¿entendés? Tipo, cada familia llega, ¿entendés? Tipo, a hacer 10 kilos de carbón, lo que significa en árboles casi, ¿entendés? Tipo, 20.000 toneladas de árboles nativos al año talados. Entonces, ¿entendés? Tipo, lo que estamos en este momento viendo, ¿entendés? Tipo, es cómo poder hacer la reconversión de ese sistema, ¿entendés? Tipo, económico. Es decir, cómo modificar
¿Cómo decirle, entendés, tipo, al señor que toda su vida fue carbonero, que su papá fue carbonero, que toda su familia siempre vivió el carbón? Decirle, mire señor, usted no puede seguir haciendo esto porque hay una ley que lo prohíbe. Pues nosotros, les vuelvo a repetir, nosotros tenemos más de 20 leyes que protegen nuestro ecosistema, nuestra selva, y una es de áreas protegidas. Y mucha de esta gente entra, ¿entendés?, adentro de las áreas protegidas para poder extraer. Bueno, estamos, ¿entendés?, tipo, tratando de poder reconvertir esta economía y buscar, ¿entendés?, tipo, otra forma de que estas familias, estamos hablando de 500 familias por ahí, en el caso de yo hablo de 500 familias, para Córdoba, para Buenos Aires, para La Rioja, no es nada, a nosotros nos significa, ¿entendés?, tipo, la verdad es que una parte cuantiosa, ¿entendés?, tipo, de nuestra población. Y aparte que no tienen otra forma de sustento, ¿sí? Porque al haber talado todo lo que estaba, ¿entendés?, tipo, alrededor, lo que produjo fue la degradación completa, ¿entendés?, tipo, de la tierra, y sobre todo, ¿entendés?, tipo, lo que tiene que ver con la quema. El cuarto proyecto que está, ¿entendés?, tipo, hoy en desarrollo, y que también, ¿entendés?, tipo, va a significar un cambio bastante importante en lo que es la matriz energética de la provincia, es la biomasa a partir de los residuos de la industria forestal. Como muchos sabrán, ¿entendés?, tipo, Misiones, uno de sus grandes productos de importación, aparte, ¿entendés?, tipo, del té y de la yerba, son productos relacionados, ¿entendés?, tipo, con la madera. La madera produce residuos, que es el acerrín, además, ¿entendés?, tipo, otros, pero es el acerrín, y el acerrín lo que se hace es se quema a cielo abierto, ¿sí? Porque es algo, ¿entendés?, tipo, que no se utiliza, es un desperdicio, y se quema a cielo abierto. Ahí yo tengo dos problemas. Lo que emito, ¿entendés?, tipo, o sea, la cantidad, ¿entendés?, tipo, de carbono que estoy largando, ¿entendés?, tipo, a la atmósfera, además, ¿entendés?, tipo, lo que significa en este contexto, ¿entendés?, tipo, de riesgo, ¿entendés?, tipo, que estamos viendo hoy, que son focos de incendio. O sea, estamos viviendo sequías muy extremas. Misiones, que está ubicada en el subtrópico, que siempre estuvo caracterizada por esto, por la humedad, hoy vive, ¿entendés?, hoy está atravesando por sequías muy intensas. Entonces, que me huele, ¿entendés?, tipo, sí. Perdón, Carla, disculpa que te interrumpa, ya nos excedimos 20 minutos, o te excediste, pero si querés cerrar la idea y No, 3 minutos más, cerrar la idea y pasamos a Lorena, por favor. Mil disculpas. No, No, por bueno, favor. eso eran, tipo, los 4 proyectos más importantes que me pareció, ¿entendés?, tipo, que son los que hoy más significativamente, los que van a tener impacto, ¿entendés?, tipo, tanto en la economía misionera, como, ¿entendés?, tipo, en el cambio de matriz de nuestra provincia, y a lo cual lo vamos a poder llevar, ¿entendés?, tipo, nuevamente a la COP27. Y lo último que te digo, y acá termino, ¿entendés?, tipo, es que hoy, ¿entendés?, tipo, acá presente lo que tenemos son estados subnacionales. Bueno, estos estados subnacionales, nosotros hablamos de bono, hablamos de cambio de matriz, hablamos de los esfuerzos que hacen, ¿entendés?, las provincias, lo que hacen los municipios, lo que hacen las ciudades, y sin embargo, ¿entendés?, tipo, el sistema internacional no financia los estados subnacionales para poder, ¿entendés?, tipo, luchar contra el cambio climático. Y somos, ¿entendés?, tipo, los estados subnacionales los que llevamos adelante las principales políticas públicas, y siempre tenemos que estar pasando por nación para que nos otorguen, ¿entendés?, créditos, para que nos otorguen avales, o para que nos otorguen, ¿entendés?, tipo, algún tipo de incentivo. Lo que hablaba Pablo hoy sobre el tema de los bonos, sí o sí, ¿entendés?, tipo, nuestra, ¿entendés?, tipo, única opción hoy son los bonos voluntarios, porque nosotros no podemos, ¿entendés?, tipo, acceder a los bonos, ¿entendés?, tipo, del mercado oficial, porque necesitamos la autorización de la nación. Muchísimas gracias y disculpen por la extensión. No, por favor, muchas gracias, Carla. La verdad, muy interesante tu presentación. Confieso que desconocía todos los números que señalaste de la provincia, al ser de las la segunda más pequeña, pero tener el 52% de biodiversidad, o lo que comentaste, los otros puntos tan salientes, la verdad es interesantísimo. Me hace acordar mucho a Costa Rica,
como país, ¿no? Hace poco tuve un viaje a Costa Rica de trabajo y escuchaba exactamente lo mismo, ¿no? Como un país tan pequeño, con población pequeña, que subsiste principalmente por el turismo y por la producción de café, banano, etcétera, pero que mantiene una impresionante porcentaje de biodiversidad mundial, ¿no? La verdad muy parecido a Misiones. Así que bueno, te súper agradezco y pasamos a Lorena. Lorena, te doy la palabra. Ella es la subsecretaria de Hacienda de la Municipalidad de Godoy Cruz y nos va a contar, va a hacer un raconto de los instrumentos de finanzas sostenibles y los instrumentos financieros sostenibles como los bonos verdes, sociales y sustentables. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. También para mí un placer compartir con el resto de los expositores. Voy a comenzar compartiendo pantalla, si me permiten. Voy a comenzar haciendo una breve presentación de nuestro departamento. Como pueden ver detrás, esta es nuestra montaña nevada. Bueno, el departamento de Godoy Cruz es pequeño, forma parte del área metropolitana, conforma el Gran Mendoza, junto con el departamento de Capital, que es nuestra ciudad de Mendoza, la capital de la provincia, el departamento de Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú. Posee una superficie de 107 kilómetros cuadrados, con una población de 200.000 habitantes. Importante destacar también que nuestro municipio es relativamente pequeño en comparación con otros, y también lo que se hablaba en las exposiciones anteriores, al ser un área metropolitana, surge la necesidad de comenzar a estudiar también las generaciones que provocan las ciudades, ya sean grandes o pequeñas. Para comenzar puntualmente la exposición, les voy a hablar de los pilares fundamentales de la gestión del municipio de Godoy Cruz, que se sientan tres fundamentales, que son la administración ordenada, la innovación, y en tercer punto, pero creo que el central, es la acción frente al cambio climático. En este sentido, el municipio de Godoy Cruz comenzó con lo que todos han expuesto, que es comenzar a detectar aquellas variables que provocan el detrimento del clima, y en 2013 se comenzaron los análisis de las principales fuentes de generación de gases de efecto invernadero en el departamento. Se desarrolló un inventario y se comenzaron a estudiar políticas de mitigación de la emisión dentro del departamento. En el año 2015, con la asunción del actual intendente, el licenciado Tadeo García Salazar, se comenzó con un fuerte compromiso con la política ambiental, incorporando de manera transversal el cuidado del medio ambiente, todo enmarcado en los objetivos de ODS de Naciones Unidas, y tanto aplicadas para todas las políticas públicas del municipio como para la estructura municipal. Es decir, todas las secretarías enmarcamos nuestras acciones, inclusive nuestro presupuesto, en el marco de los ODS. La medición nos llevó a que pudiéramos determinar que entre el año 2015 y el 2020 lográramos una reducción del 36,7% dentro del municipio, y entendiendo que nos quedábamos un poco aislados de quizás otros organismos y otras comunidades que estaban afrontando también distintas acciones para contrarrestar los perjuicios del cambio climático, comenzamos a interactuar a nivel nacional con la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático, la RAMCC. Este fideicomiso lo que ha permitido es que profundicemos la política ambiental con el objetivo de hacer frente al cambio climático desde el rol del gobierno local, asociado a la comunidad, a través de acciones concretas del Estado, la de los ciudadanos, y tomando dimensión lo que representa esta amenaza para la humanidad
como lo decía también Carla, volvemos a que los gobiernos subnacionales estamos de cara a la ciudadanía y somos quizás los que podemos generar el primer impacto en las políticas públicas. A nivel internacional, en el año 2018 adherimos al Pacto Global de Alcances por el Clima y la Energía, y comenzamos con la primera versión del Plan Local de Acción Climática, PLAC, siendo uno de los primeros 7 gobiernos locales argentinos en diseñarlo. También adherimos al Programa Internacional de Cooperación Urbana para América Latina y el Caribe de la Unión Europea. También en el año 2018 logramos el reconocimiento internacional de acciones, de acciones contra el cambio climático, formando parte de la plataforma mundial de informes para ciudades, pueblos y regiones contra el cambio climático. Y ya en el año 2020, plena pandemia, si bien tuvimos que afrontar, como todos saben, lo que fue también la mitigación de todos los efectos que se estaban produciendo a nivel salubridad, no dejamos nosotros de seguir trabajando con nuestra política de gestión enmarcada en la lucha contra el cambio climático. Es por eso que promulgamos la ordenanza del Plan de Acción Climática Godoy Cruz Carbono Neutral 2030, basada en 6 ejes. El primero, el desarrollo y fomento de la movilidad sostenible. Segundo, gestión integral e inclusiva de residuos sólidos, urbanos y economía circular. Fomento de la eficiencia energética y uso de las energías renovables. Solidaridad y eficiencia hídrica. Preservación de la biodiversidad y pulmones verdes de la ciudad. Y gobernanza climática. El objeto de la ordenanza es garantizar que nuestras políticas públicas favorezcan el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda Carbono Neutralidad 2030. Esta ordenanza establece el diseño e implementación de políticas, acciones, instrumentos y estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Les cuento brevemente cómo llegamos a este mercado, que no es el mercado de carbono, es el mercado, digamos, financiero, por llamarlo de alguna manera verde. En el año 2016 nuestro intendente comenzó con la intención de construir un parque solar en un terreno en el municipio de Godoy Cruz, que era un basural. Se comenzaron con los estudios del suelo, y recién en el año 2021 pudimos encarar, después de la pandemia obviamente, encarar ese proyecto que consiste en la instalación de 1028 paneles solares que generan aproximadamente 1 mega de energía y se conecta a la red de distribución de alumbrado público, con lo cual se genera un ahorro en tasas para el usuario del servicio, ya que vamos a ser nosotros autogeneradores de energía. Viendo la necesidad de ampliar esta granja, comenzamos a estudiar diversas fuentes de financiamiento. También, como decía Carla, no es fácil obtener los recursos ni internacionales ni nacionales para poder lograr nuestros objetivos, y es por eso que comenzamos a indagar un poco el mercado, viendo desde el municipio dónde podíamos acceder. Obviamente que instituciones financieras veíamos que quizás era un poco costoso, y estaba muy en boga en el año 2021 lo que eran las finanzas sostenibles a través de la presentación de los bonos verdes, sociales y sustentables. Y es así que pudimos investigar y ver que en la Argentina de a poco se estaban llevando a cabo algunas acciones. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores, ya en el año 2019, había dictado la resolución aprobando los lineamientos para la emisión de los valores SBS, y en idéntico sentido BIMA, que es el mercado de capitales, había dictado el reglamento para la incorporación de estos bonos en los paneles que son específicos para este tipo de instrumentos. Bueno, como les comentaba anteriormente, que pueden ver detrás en el dibujo de la pantalla, esos son ya los paneles instalados en este predio. Con la intención de ampliarlas, como les había comentado, empezamos a indagar sobre los diversos instrumentos, llegamos a estos bonos,
Y vimos la necesidad de también nosotros incorporar normativa que nos permitiera internamente poder abordar el financiamiento de manera ágil. Entonces, promulgamos la ordenanza, es decir, de 1307 en el año 2022, que nos autorizaba a realizar la emisión de estos títulos y que además creaba el fondo a través del cual el producido de toda la emisión iba a captar todo el valor de la oferta. En breve les explico sucintamente cómo fue el proceso. Y todos esos fondos caen a este fondo de bonos, es decir, que es un fondo afectado. Esos fondos no pueden utilizarse con libre disponibilidad dentro del presupuesto del municipio, sino que tienen que estar afectados a proyectos que estén enmarcados en las características de los proyectos de ODS. Ya acercándonos a lo que fue el año 2023, comenzamos con el proceso licitatorio. Como todo organismo público, teníamos que llevar a cabo una licitación para lograr tener nuestro estructurador, nuestro verificador y nuestro colocador. Se decidió entonces que íbamos a hacer una licitación con todo el paquete completo. Se presentó una empresa que traía las dos certificadoras juntas. ¿Por qué digo dos certificadoras? En el caso de los bonos verdes, a diferencia de los títulos comunes, necesitamos un revisor externo que certifique que estos proyectos cumplen con los lineamientos de ICMA, que son los lineamientos internacionales para poder ser considerados proyectos verdes, y logramos que esta empresa que se presentó trajera la certificadora verde y la certificadora que nosotros también pretendíamos que fuera internacional de crédito, que fue, o sea, calificación crediticia, que fue Moody's. Del resultado de la licitación, y a la vez que vimos que podíamos medirnos en un montón de variables, que la verdad que nosotros en el municipio no lo habíamos hecho antes, surgió, por ejemplo, que estamos en el tercer lugar del ranking nacional de calificación de riesgo de Moody's, lo cual, vuelvo al inicio de la presentación, valida que estamos dentro de una administración ordenada. Y luego, con el informe de revisión externa, pudimos detectar que teníamos 3 proyectos elegibles, que se denominan así, porque para que sean elegibles tienen, como les decía anteriormente, que cumplimentar con los lineamientos internacionales para ser categorizados como tales. Estos 3 proyectos que se financiaron, en realidad que se refinanciaron, porque estos proyectos ya están todos concluidos dentro del departamento, estaban relacionados con energías renovables, eficiencia energética y transporte limpio. Y en este caso fueron, les traduzco los ítems a lo que son los proyectos del municipio. El parque solar en primer término, el recambio de luminaria LED, todo nuestro departamento ya tiene la reconversión al 100%, y por último el transporte limpio, que como les mencionaba estamos en el cono urbano, es decir que es de suma importancia tratar de reducir a través del transporte limpio, y eso respondió a la ampliación de ciclovías que tenemos construidas dentro del departamento. ¿Qué vimos nosotros a través de esta emisión de deuda mal calificada a nivel nacional, provincial, a nivel municipal también? Vimos que esto tiene, más allá del beneficio económico que lo tuvimos, tiene otra connotación, que es el beneficio que quizás no se mide en pesos, pero sí es propender a seguir desarrollando prácticas para la mitigación. Ese es el valor agregado de los bonos verdes a diferencia de un bono común. Es decir, que tenemos que corrernos del foco financiero y comenzar a estudiar este otro foco, esta plusvalía que genera impacto. Por eso estos instrumentos son denominados también de impacto. ¿Qué se logra también a través de trabajar con estas plataformas como por ejemplo BIMA? Se logra generar en los inversores una confianza. ¿Por qué? Porque al finalizar todo el proceso licitatorio, al finalizar también todo lo que fue la emisión, nosotros hicimos una emisión a corto plazo, justamente también tratando
de agilizar el proceso, porque si nosotros nos embarcábamos en una deuda de mayor plazo, teníamos que llegar hasta Nación para lograr obtener todas las autorizaciones necesarias. Lo hicimos a corto plazo, es decir, que nuestra letra termina de cancelarse en noviembre. Se realiza una rendición de cuentas de toda la trazabilidad del proyecto, es decir, cada inversor va a tener la posibilidad de ver absolutamente en qué se invirtió cada peso que colocó en la adquisición del título. Esto, como les decía, genera transparencia, genera trazabilidad y genera confianza en el inversor, y para nosotros, al haber creado un fondo, se genera la reproducción de fondos destinados a financiar nuevamente proyectos de estas características. Así que bueno, para nosotros ha sido una experiencia súper beneficiosa, hemos salido con tasa real negativa, es decir, que si nosotros tuviéramos que salir hoy al mercado a comprar o adquirir los bienes o servicios necesarios para poder llevar a cabo las obras, tendríamos que estar pagando precios con la inflación actual, que son mucho mayores que el precio que nosotros pagamos por la emisión del título. Así que en términos reales y financieros podemos decir también que fue una experiencia exitosa. Tuvimos sobreoferta, es decir, que hay un mercado al que se puede acceder. Quizás también esa fue una de las dudas que se generó al momento de encarar la emisión, pero hay un mercado receptivo, si bien es todo voluntario, porque sabemos que falta normativa, hay un mercado receptivo para este tipo de títulos. Así que la idea del municipio es continuar en esta senda, esperando que las variables macroeconómicas quizás se acomoden en el corto plazo, pero creo que manteniendo una política macroeconómica sana, este tipo de instrumentos puede llegar a tener un potencial muy importante. Bueno, espero que les haya sido de utilidad la presentación y también a disposición para cualquier consulta. Bueno, Lorena, muchísimas gracias. Creo que sigue apareciendo tu presentación en pantalla completa. Ahí está. Bueno, Lorena, muchísimas gracias. Muy interesante la experiencia local que nos contás, que quizás muchos no la conocían, y enhorabuena que pueda replicarse en otros municipios. Esa era una de las preguntas que alguien hizo, si lo ves replicable. No sé si querés contestar. Sí, por supuesto. Bueno, acá en la provincia, por ejemplo, a nivel provincial ya se ha decidido realizar una emisión a otra escala, es decir, que el gobernador también ya tomó la iniciativa, y uno de los municipios vecinos, la ciudad de Mendoza, también está en esta senda. Así que ya tenemos 3 casos en la provincia, y que entendemos que, como les decía, a pesar de tener quizás algunas variables macroeconómicas que no acompañan, creo que si se hace con responsabilidad, con compromiso y con seriedad, se puede llegar a lograr tener ventajas de los dos tipos, como les decía, financieras y de impacto. Bueno, genial. Gracias, Lorena. Sí, Carla, querías hacer un comentario. No, realmente era una pregunta para Lorena. ¿Y cómo lo está por llevar, entendés, tipo, a cabo la provincia? Porque, viste, entendés, tipo, que cuando fuimos, o sea, en esta última COP, en la COP27 que se hizo en Egipto, el problema era, entendés, tipo, que estaban representados los estados nacionales, los estados, entendés, tipo, locales. Lo que quedaba en el medio, lo que nosotros denominamos, ¿entendés? Tipo provincias, es como que quedaban en el hueco, ¿entendés? Tipo donde no se podía, quedaban en un vacío legal y donde no teníamos, ¿entendés? Tipo herramientas para poder sujetarnos o poder, ¿entendés? Tipo obtener la financiación. ¿Tenés, ¿entendés? Tipo alguna idea de cómo está por salvarlo o de qué forma lo van a utilizar, ¿entendés? Tipo de la provincia? Ellos lo van a utilizar para poder ampliar la red de transporte público. Entiendo yo que la emisión va a ser para hacer el anticipo, así que lo han calzado, digamos, oportunamente para que la primera emisión
ingrese para cancelar ese anticipo y después entiendo que a través de recursos propios terminarán la obra. Al menos eso es lo que tengo entendido, pero sí lograron las autorizaciones necesarias para poder salir a emitir. A través de deuda. Sí, Ok, gracias. no de Una nada. preguntita, perdón, che, Lorena, ¿y el transporte público qué es? ¿Movilidad eléctrica? Metro tranvía. Yo tenía una pregunta, quizás puede contestar Pablo, Sergio o ambos, ejemplos de industrias que fueron los oferentes en el programa de la licitación provincial. Si nos podían compartir algunos ejemplos y comentarnos. Yo de la licitación provincial no estoy tan al tanto, sé que se llevó a cabo a través de una entidad financiera como estructuradora, como colocadora no estoy al tanto. En nuestro caso tuvimos participadores institucionales, lo que eleva la calidad de la emisión. ¿Por qué? Porque el institucional revisa finamente otros aspectos que quizás el ciudadano de a pie no revisa. Tuvimos participación estatal de San Juan, por ejemplo, algunas cajas de profesionales, algunos fondos comunes de inversión, compañías de seguros, quizás ese es el público, digamos, que está interesado en este tipo de instrumentos. En la provincia no tengo ese dato. Buenísimo, gracias Lorena. Pablo, Sergio, si quieren comentar lo que consulté, ejemplos de empresas que fueron oferentes. Yo hago el preámbulo y después Pablo Dale. define ahí los ejemplos concretos. Yo simplemente mencionar que los ejemplos que Pablo va a traer al panel son parte de las políticas que explicamos primero. Es decir, son derivaciones de haber participado en programas o iniciativas desde los marcos normativos, como el caso de generación distribuida, o los programas de promoción de biocombustibles, etc., que la capa de la subasta de carbono fue una capa posterior a la implementación de políticas que antes tuvo marcos normativos que consolidaron un poco esa dirección. Entonces, ahora sí, Pablo Avanchi. Sí, cómo no. A ver, hubo dos que se mencionaron, que los voy a simplemente repasar, porque como fue tan amplia la presentación, a lo mejor es difícil digerir toda la información junta, que son, me parece, no solo de los más emblemáticos, sino de los que más nos interesa como desafío futuro seguir promoviendo, que son los de captura de metano. Uno fue establecimiento de las Chilcas, que es un establecimiento agropecuario, yo les decía, de economía circular. Ellos tienen un biodigestor, de ahí también sacan fertilizantes, generan energía. Bueno, tienen una página web, si ustedes ponen establecimiento Las Chilcas, lo tienen explicado de punta a punta, y es interesante como un caso testigo. El otro fue el de Biofarma, que hizo referencia Sergio, que también, biodigestor. Nos interesa mucho la cuestión de la sinergia entre las políticas de Estado, y en ese tipo de oferente, que en el marco del mercado es oferente, pero en el marco de otras políticas es simplemente un tipo de proyecto de reducción de emisiones, se convergen varias políticas de Estado al mismo tiempo, porque converge generación distribuida, converge economía circular, converge posibilidad de biocombustibles, y ahora también esta nueva capa, que así lo vemos nosotros. Nosotros no estamos poniendo todos los huevos en una sola canasta de decir, vamos a los mercados de carbono como la bola de plata que soluciona todo, pero a la hora de llevar a cabo estos proyectos, la realidad es que los números tienen que cerrar, y más con una macro que está desordenada. Entonces, cualquier tipo de nueva línea en ese Excel de retorno del payback de las inversiones que pueda agregar un cash flow positivo adicional, nos sirve. Entonces, en un caso es ahorro de insumos, porque por ahí tenés tu propio fertilizante, ahorro o generación de energía eléctrica para autoconsumo y eventual inyección con venta a la red nacional en el marco de la ley de generación distribuida. Y ahora estamos diciendo también, ¿por qué no también biocombustibles? Y estamos diciendo también, creando esa demanda, y ¿por qué no también venta de créditos de carbono? Donde la experiencia que realmente estamos apuntando no es necesariamente nuestra subasta, que tuvo un rol más de catalizador o de mover la palmera, y que de repente todos digan, ¿qué es esto de la huella? ¿Qué es esto de los créditos? O sea, aprender, difundir, concientizar,
sino ahora también apuntamos, más allá de que vamos a seguir haciendo esta experiencia, porque es una experiencia que queremos seguir afinando, a mercados internacionales como el que hacía referencia de California recién. El Climate Action Reserve es uno de estos registros que está ubicado en California y acabamos de firmar junto con la Bolsa Mexicana de Valores, que tiene en una empresa subsidiaria una empresa que se llama México 2, que hace todas las líneas de sustentabilidad y de mercado de carbono, en un acuerdo tripartito donde México nos da la asistencia técnica para poder adaptar los protocolos del CAR, que es el Climate Action Reserve, para que efectivamente los biodigestores y eventualmente también no solo el sector ganadero, sino también en relleno sanitario, puedan voluntariamente, como una opción, acceder a quizás poder vender estos créditos de carbono y tener un nuevo retorno monetario para poder, recién, cierro con esto Pablo, bien cortito, Sí, por recién favor. Lorena decía que no siempre se ven en los pesos o en la plata la plusvalía o los beneficios, y eso es cierto. Los que han estudiado economía o quizás lo que hayan escuchado saben que está el término de las externalidades positivas y las externalidades negativas, y esto quiere decir aquellas cosas que el mercado no está priceando, que no están internalizadas. Mientras más podamos acudir a nuevos instrumentos o instrumentos tradicionales pero repensados para que puedan incorporar esa zanahoria y ese garrote. En el caso de los mercados de carbono, la zanahoria son los créditos de compensación de carbono y el garrote es el impuesto al carbono, que yo no hablé en esta presentación porque es larguísimo, y en Argentina hablar de impuestos como está la cosa es complicado, pero en muchos otros lugares ya están poniendo un impuesto al carbono también. Así que simplemente comentar que esas son dos de las experiencias que estamos apuntalando como un faro para que otros puedan venir detrás. Y luego rápidamente, generación fotovoltaica, como no distinta a la de cualquiera de las provincias, parques solares. Tenemos recién, Sergio habló de la Cumbrecita, también está el del Mundo Maipú, que es una concesionaria de la industria automotriz de Córdoba, que tiene un parque de casi 1 mega solar. También, no quiero irme por las ramas, pero también es un caso muy interesante. Y finalmente, las industrias que desplazaron combustibles más contaminantes pasando al gas, y biodiesel para autoconsumo. Esas fueron las 5 categorías de nuestro... Por último, una sola más, eficiencia energética. El Hipermercado de Libertad fue el caso exponente, y certificó 5001, y se ahorró el consumo equivalente a un hipermercado entero por haber cambiado sus procesos de... O sea, gracias a haber hecho las reingenierías necesarias para poder certificar esa ISO en eficiencia energética, redujo su consumo eléctrico en esa cantidad. Así que ese es el otro caso testigo también que participó. Muchas gracias, Pablo. Te súper agradezco por los ejemplos. Sí, Carla, el último comentario y después vamos cerrando. La última consulta, no, es una consulta, ¿entendés? Tipo, para Pablo, cuando vos hablabas, ¿entendés? Tipo, ubicar, ¿entendés? Tipo, o lo que cerraron con Mexican, ¿qué me habías dicho que se me perdió? México 2 es una empresa subsidiaria de la Bolsa Mexicana de Valores, que ellos tienen un partnership con el CAR de California, que es un registro de créditos de carbono. Perfecto. ¿Y ustedes entendés, tipo, cómo, o sea, obviamente cerraron a través del mercado voluntario, ¿entendés? Tipo, sí. las condiciones de venta, ¿tenés idea, entendés cómo las llevaron a cabo? Mira, en realidad no se ha vendido porque lo que hemos firmado es el inicio, que después, Carla, quedamos en contacto y lo vemos en detalle. Dale. El inicio de una adaptación para que los protocolos que ellos tienen en su territorio sean adaptados al argentino, y estamos en un paso preliminar, que es las metodologías de cálculo para cuantificar las reducciones de emisiones, y luego recién encontrar la novia al novio y poder decir, bueno, ¿quién viene a compensar con estos créditos? Pero estamos en una instancia previa. Bueno, buenísimo. Le quería agradecer a Carla, Sergio, Pablo y Lorena por la participación en este foro. Ojalá sea el primero de muchos más. Me alegra mucho escuchar experiencias provinciales y locales en protección ambiental, en conservación y sobre todo en una agenda positiva, ¿no?, de adaptación y mitigación del cambio climático. Creo que, y como comentario, Carla, coincido contigo,
las provincias tienen un rol preponderante en lo que es la protección ambiental. La Constitución pone en cabeza de ellas que son titulares de los recursos naturales, son las que tienen poder de policía en materia ambiental y son las que en la práctica evalúan los proyectos productivos y hacen las evaluaciones de impacto ambiental y social y llevan adelante la participación ciudadana, etcétera, etcétera. Así que Aparte estamos obligados, una sola cosa, Pablo, estamos obligados, ¿entendés? Digo, por la ley de presupuestos mínimos a hacerlo. por eso, y enhorabuena que tengan una agenda tan positiva y ojalá podamos desde la Cámara replicar y hacer otras charlas más de este tipo. Así que les agradezco a cada uno de ustedes. Alejandro, si querés cerrar. Sí, muchas gracias, Pablo, y qué saludable escuchar tantas iniciativas públicas que tenemos en tantos lugares distintos del país. Esto es seguramente una pequeña muestra y que yo creo que todos, si los dejamos, se podían extender mucho tiempo más, pero creo que fue muy ilustrativo todos los ejemplos que dieron y todo lo que están llevando adelante, así que bueno, los felicito a cada uno por ello y por haberlo compartido con todos nosotros. Bueno, dicho esto, quería pasar un pequeño mensaje de las próximas actividades que tenemos en la Cámara. Por empezar, bueno, dentro de las distintas comisiones y sectores estratégicos que desarrollamos en la Cámara, mañana estamos llevando adelante un workshop del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión de la Cámara. Es un workshop que desarrollamos en la Embajada Británica con la mayoría de los socios de la Cámara. También los invito a participar virtualmente de nuestro ciclo de elecciones 2023 que organizamos junto con AmCham, la Cámara Americana y la Cámara Canadiense. Vamos a tener un encuentro con Jorge Macri, precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por propuesta republicana. Una charla muy interesante que vamos a tener a principios de agosto acerca de inteligencia artificial, que va a contar con la introducción y moderación de Santiago Bilinkis, destacado consultor de la materia, Fernando Peirano del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y vamos a escuchar casos concretos de utilización de inteligencia artificial de dos de nuestros socios, que son Red Cloud Technologies y KPMG, que van a contar cómo se está utilizando hoy en el mercado las distintas técnicas de inteligencia artificial. También queremos convocar a todos los presentes a participar de nuestro premio Bridgam Argentina al liderazgo en sostenibilidad. Este año es nuestra 11ª edición, la participación es libre y gratuita, está abierta en categorías para que todos tengan la posibilidad de presentarse en este muy prestigioso certamen. Y bueno, y finalmente comentarles las actividades en las que auspiciamos institucionalmente. Con la Cámara de Sociedades tenemos el primer workshop acerca del marco regulatorio y transacciones de mercado de capitales, en donde los socios de nuestra institución tienen un importante descuento, y también invitarlos a la 44ª Convención Anual del IAF, del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, el poder de pensar y actuar en red, que se va a desarrollar en forma presencial en Puerto Madryn entre el 7 y el 10 de septiembre. Bueno, sin más, agradecerles nuevamente por haber participado de este evento. Muchísimas gracias a los speakers y bueno, será hasta la próxima ocasión. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, gracias.